Listos. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hemos aprendido que honrar al Señor tiene que ver con una elección de vida. Honrar al Señor no es un ejercicio de todos los domingos. Honrar al Señor no es un ejercicio solamente de los domingos. Honrar al Señor es un ejercicio que incluye toda la vida. Diga conmigo: un modo de vida. Yo debo decidir y escoger, elegir honrar al Señor todo el tiempo. En mis elecciones, en mis decisiones, en lo que yo hago, en lo que digo, en lo que veo, en lo que pienso, tengo que honrar al Señor en eso. Y ya entendimos que honrar al Señor es poner al Señor primero antes que a todo lo demás. Amén. Eso es honrar al Señor, darle el peso o el valor que Dios merece en mi vida. Y eso incluye mis decisiones personales, eso incluye mi dinero, eso incluye mi vida devocional, eso incluye mi vida matrimonial. Yo debo honrar al Señor con todas esas cosas. ¿Están ahí? Amén. ¿Estamos claros, verdad? A ver, ¿quién se acuerda cuál era la palabra para honra en hebreo? Kabad. Proviene de la palabra kabod, que quiere decir peso. Quiere decir algo que es gravoso, algo que es muy peso, muy difícil de cargar. Y esa es la gloria del Señor. Amén. Entonces, honrar a Dios tiene que ver con una elección del día a día. Decisión tras decisión, elección tras elección. ¿Ok? Ahora, la semana pasada traté la manera de hablarles del origen de las primicias. ¿Por qué es un principio espiritual? A ver, hay gente que dice en este tiempo para nosotros que la primicia era para la ley y que por lo tanto nosotros no tenemos que celebrarla. ¿Están ahí? Y para eso pedí mis plumones, porque les voy a explicar algo. Esto que íbamos a hacer, que hicimos ahorita las primicias, cuando lo pensamos hacer después de la alabanza, después de la prédica, perdón. Pero yo pude literalmente oír al Señor, como muy pocas veces lo he escuchado, casi que audiblemente. Cuando estábamos intercediendo hoy y levantando el nombre, sentí en mi corazón que el Señor me dijo: háganlo ahora, porque lo que van a hacer en la eternidad y lo que van a hacer en el reino del milenio es hacer eso mismo. Levantar el nombre, y cuando vayan levantando el nombre van a traer sus ofrendas delante de mí. Por lo tanto, con eso quiero comprobarles una cosa. ¿Por qué las primicias no debemos dejar de celebrarlas? Número uno, la gente dice que es porque es de la ley. Bueno, muchas cosas que no eran de la ley se siguen celebrando hoy. Lo que Cristo cumplió fue la ley ceremonial, es decir, los sacrificios. ¿Ok? Pero, por ejemplo, les voy a preguntar algo. ¿Ustedes creen que los 10 mandamientos siguen vigentes para hoy? ¿Verdad que sí? Los 10 mandamientos siguen vigentes para hoy. O sea, adulterar es tan pecado hoy como lo era en el Antiguo Testamento. Entonces, decir tal cosa como que los principios espirituales ya no aplican para nosotros porque ya no estamos en la ley, eso es incorrecto. ¿Ok? La ley se dividía en 3 partes. La ley se dividía en la ley ceremonial, en la ley ritual, que era la otra parte, y la ley jurídica. La ley jurídica, que era, por decirles un ejemplo, si usted cometió un pecado, por ejemplo, matar, usted podía traer una ofrenda para ser perdonado por ese pecado, pero usted tenía que pagar una consecuencia por ese pecado, aunque hubiera un sacrificio. ¿Me entiende? Si usted se robaba algo, por ejemplo, usted traía el sacrificio para ser perdonado, pero tenía que volver a pagar lo que se había robado, más una parte añadida de lo que se había robado. Entonces el pecado era perdonado, pero tenía que pagar, por así decirlo, una consecuencia. Esa era la ley jurídica. ¿Ok? La ley ceremonial era esa otra, que traían una ofrenda para el Señor. Entonces, lo que Cristo cumplió fue la ley ceremonial, es decir, los sacrificios que se traían. Si hoy usted comete un pecado como robarle a un banco, usted puede venir a la iglesia a pedirle perdón al Señor, ¿de acuerdo? Pero hay una ley civil, jurídica, que va a caer sobre usted porque usted falló. Dios lo puede perdonar, pero las autoridades no lo van a perdonar. ¿Está claro eso? Entonces lo que pasaba era eso. Era que este tipo de principio espiritual es eterno y Dios lo instituyó no para que nosotros lo sigamos por ley, sino para que nosotros lo sigamos por el principio espiritual que contiene.
Y en la semana, los que estuvieron en el estudio del martes, les hablé de 4 cosas que tienen que ver con esto. A ver si se acuerdan cuáles eran. Muy bien, ofrendas, diezmos, primicias. Ok, y al centro de estas 4 cosas hay una más, que debe ser en la parte central o más importante. Espérenme, que ya quedé como que ya bailé. La parte central, lo más importante de todas las ofrendas, diezmos, primicias que tenemos que llevar al Señor, ¿cuál es? Ok, entonces yo no vengo al Señor a darle al Señor para que Él me dé más, porque eso sería la motivación incorrecta. Aunque Dios, en su corazón bondadoso, cada vez que da un llamado, cada vez que llama a la gente a acercarse para darle al Señor, Él mismo a la parte de ese llamado pone una promesa. ¿Sí? Por ejemplo, el texto que estamos estudiando dice: honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Y luego Él le añade la promesa: y serán llenos tus graneros con abundancia. ¿Lo ven? Entonces Dios siempre está como llamando a traerle a Él lo mejor que podemos, y al mismo tiempo Dios ofrece una promesa. Ahora, el corazón incorrecto del ser humano, por regla general, se inclina hacia querer agarrar solo la promesa y no el principio espiritual que está ahí. ¿Ok? Y el principio espiritual, mis queridos hermanos, es: yo traigo al Señor todo por gratitud. Yo traigo al Señor todo porque Él ha sido fiel conmigo. Entonces, les estaba diciendo, ¿por qué hoy nosotros celebramos las primicias, la fiesta de primicias, de esta manera? Porque resulta ser que las primicias fueron instituidas por el Señor en la bendita Torá o en la ley, ¿de acuerdo? Pero el principio espiritual que incluía en las primicias no empezó en la ley, sino empezó desde mucho antes, en la creación. ¿Están ahí? ¿Cómo sabemos que empezó en la creación? A ver, ¿quién se puede? Génesis capítulo 1, versículo 1, de memoria. Muy bien. Ahora vean esto. Yo les dije la semana pasada que hay 2 palabras hebreas para primicias. A ver si se acuerdan cuál era. La palabra hebrea, bikur, es la primera palabra. Significa lo primero, lo mejor, significa apresurarse, porque viene de la raíz bakar. ¿Ok? La segunda palabra hebrea es reshit. ¿Sí? Significa lo primero, lo mejor. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque estoy tratando de mostrarles que en la Biblia el principio de las primicias no es solamente para la ley, sino que estaba desde mucho antes del principio espiritual en eso. Les pregunté de Génesis 1:1 porque dice, en él, ¿saben cómo se lee en hebreo el Génesis capítulo 1, versículo 1? Se dice, Bereshit Elohim bara haaret. Así se lee. ¿Vieron eso? Bereshit. Reshit. En el principio, en lo primero, en lo principal, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Lo ven? En el inicio. Entonces, ¿una primicia qué es? Es un inicio. Es un comienzo de algo. Por eso les decía cuando lo íbamos a presentar que no tienen que quedarse atrapados en pensar que solo en enero tiene que ser la primicia. ¿Ok? Ustedes pueden empezar en cualquier parte del año y traerlo al Señor. Si en esa semana usted hizo algo nuevo, usted empezó algún inicio de algo, entonces usted dice, yo voy a llevar a la casa del Señor el inicio de esto, porque es lo mejor que yo le puedo dar a Él. El Señor nos dio las primicias de su Hijo. Por cierto, la palabra primicia está conectada con otras 2 cosas más. Esto es tremendo, es un tema larguísimo. Hasta el otro año se lo voy a volver a enseñar, de otro lado. Primero Dios. La palabra primicia está conectada con la palabra primogénito. ¿Ok? Primogénito. Y con la primogenitura. Las 3 palabras provienen de la misma raíz. ¿Ok? Ahora, ¿por qué les estoy diciendo todo eso? Bueno, ahorita se los voy a demostrar. Les decía de la ley.
Entonces, esto fue instituido antes de la ley. En la ley ya Dios les dio las instrucciones de cómo lo iban a hacer. Con un corazón agradecido, con un corazón reconociendo. Eso, vamos a ir más tarde a eso, primeramente el Señor. Pero, en el Nuevo Testamento, aparte de que, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. El rey Ezequías fue y cumplió las primicias para el Señor. Por ejemplo, Nehemías. ¿Saben quién es Nehemías, verdad? Fue y cumplió con las primicias al Señor. Todo el pueblo fue y cumplió con las primicias al Señor. Luego Cristo vino para ser primicia de los muertos, primicia de toda la creación. Luego viene y nos llama a nosotros, según Santiago 1:18, primicias de los creados, de las criaturas, nosotros los que somos salvos por su sangre. Y aún más, añade que Apocalipsis 14 dice que la esposa del Cordero, o los 144,000, son primicias para el Cordero. Entonces estoy tratando que vean que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se menciona el principio de las primicias. Ahora, si ya me entendieron, ¿cuál es el principio de las primicias? El principio espiritual de las primicias. Que si yo doy, ¿voy a recibir más? El principio espiritual detrás de las primicias es que yo tengo que traerlo con gratitud al Señor. Y les dije, porque Dios es el creador de todo, el dador de todo, según el Salmo 24, porque Dios siempre me ha dado lo mejor, lo primero a mí, porque Dios me ha dado la primicia de su Hijo, Dios nos ha dado las primicias del Espíritu Santo. Por lo tanto, en un acto de gratitud y de amor, yo debo traer al Señor lo mejor que yo puedo, porque Él ya lo hizo por mí. ¿Amén? ¿Estamos claros ahí? Ahora, si se dan cuenta, el Proverbio 3 no dice: si ustedes traen sus primicias, les aseguro que les voy a llenar los bolsillos. No dice eso. Dice: honren al Señor con sus primicias y serán llenos sus graneros. Les expliqué la semana pasada lo siguiente: honrar al Señor con las primicias lo que hace es permitir que el Señor muestre su favor para con mi casa y que en mi casa nunca falte. Esa es la promesa que viene con la primicia. Pero yo no tengo que hacerlo con esa intención. Tengo que hacerlo con la intención de honrar al Señor y darle gratitud al Señor. ¿Está claro eso? Bien. Les digo eso, hermanos, porque allá afuera, les dije el martes, allá afuera la gente les va a decir: a su fe, póngale ofrenda. Incorrecto. Si usted quiere un milagro, traiga la ofrenda. Incorrecto. El Señor nos guarde de que en este lugar ustedes escuchen algo así. Lo que sí les vamos a decir es, en su gratitud, que su gratitud tiene que venir acompañado con una ofrenda de demostración para el Señor. Porque no es igual, yo vengo: Señor, yo te doy gracias por mi trabajo, por esta bendición que me pagaron, Señor, y esta herencia que me diste, Señor, lo que sea, pero no le doy nada al Señor. La gratitud se demuestra. ¿Están ahí? ¿Están ahí, hermanos? Ahora, ¿por qué les decía eso? Bueno, ya vieron, voy a usar quiero ver, sí, este sí se mira más, ¿verdad? Este principio estaba tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Ya se los demostré. En el Antiguo Testamento era una ley y en el Nuevo Testamento se viene a cumplir espiritualmente. Y eso no quiere decir que la gente no presentaba su primicia, por supuesto que sí. Ahora bien, esto es lo tremendo de todo. Ya les hablé de que en la eternidad pasada el Hijo es el primogénito del Padre, es decir, la primicia del Padre. ¿Sí? Ya les demostré que en el Nuevo Testamento el Hijo es la primicia del Padre para nosotros. Y resulta ser que allá en Ezequiel capítulo 48, por favor. Versículo 13. Y le he pedido a José Miguel que me ayude un poquito porque hoy canté mucho y grité mucho. No, esa no me gusta. Mi esposa toma, a veces cuando le duele la garganta, unas pastillas que a mí me duermen toda la boca. Son maravillosas, pero permítame, con su permiso. Ezequiel capítulo 48 nos habla de algo, ¿sí? No lo vamos a leer todo porque es muy largo, pero es precioso.
Ezequiel 48, oigan esto, es una profecía de lo que va a ser el reino milenario, es decir, el reino en el que Cristo va a venir 1000 años a gobernar y a restaurar la tierra sobre este mundo. ¿Ok? Ese es el reino milenial, los 1000 años de Cristo. Y Ezequiel 48 habla de eso específicamente. Habla de cómo el Señor va a restaurar la tierra, va a revivir la tierra, a reunificar la tierra, a darle la victoria a su pueblo y hacer una nueva división entre todas las cosas. Es decir, Ezequiel 48 nos habla de cómo Dios hubiera deseado desde el Antiguo Testamento que la nación viviera o que la tierra viviera. ¿Sí? Es decir, con él como rey. Pero ustedes se acuerdan que el pueblo lo desechó como rey y pidieron a un rey humano que se llamaba Saúl. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Samuel: ya no llores, Samuel, no te sientas mal, no te rechazan a ti, me rechazan a mí, porque yo era su rey? Quieren un rey humano, se los voy a dar. Entonces, esta es la promesa o la profecía de Ezequiel capítulo 48. Habla de cómo el Señor va a restaurar esa tierra y Él va a gobernar sobre esa tierra. Ahora, interesantemente, como les digo, aquí hay por primicias en el Antiguo Testamento, primicias en el Nuevo Testamento, primicias en la eternidad pasada. ¿Y qué creen que va a haber en el reino del milenio? De verdad, ¿lo vieron? ¿Ya lo vieron en el versículo que no les di versículo? No. Ok. Versículo 13. Vamos. Y la de los levitas, al lado de los límites de la de los sacerdotes, será de 25,000 cañas de longitud y de 10,000 de anchura, toda la longitud de 25,000 y la anchura de 10,000. 14, por favor. No venderán nada de ello, ni lo permutarán, ni traspasarán las primicias de la tierra, porque es cosa consagrada a Jehová. ¿Vieron eso? En esa tierra van a obtener frutos, tienen que comer, van a trabajar en esa tierra. Es una tierra restaurada, pero van a cosechar, van a tener alimento, van a tener recursos. Y el Señor está diciendo en pocas palabras, esos recursos, ni los vendan ni los traspasen, las primicias siempre las van a tener que guardar para el Señor. Aún en el reino del milenio, vamos a entregar nuestras primicias al Señor. ¿Lo están viendo? Estoy tratando de demostrarles que el principio espiritual es demasiado grande como para apegarlo a la ley, como para poder decir, es que porque era de la ley ya no lo tengo que celebrar. En serio, hay gente que critica mucho las iglesias que piden primicias, y yo entiendo, está bien, hay mucha gente que ha tenido malas experiencias con todo esto y todo lo demás, pero el principio espiritual es el mismo, la gratitud. El principio espiritual es el mismo que el diezmo. Traemos el diezmo porque Él ha sido fiel, no porque yo quiero que el Señor me lo multiplique. Es el mismo. Ahora les pregunto una cosa, ¿ustedes creen que Dios tiene derecho de pedirnos lo mejor de nuestros recursos? ¿Lo mejor de nuestros hijos? ¿Se acuerdan que allá en Éxodo capítulo 3 el Señor le dijo al pueblo, los primogénitos de ustedes son míos? ¿Se acuerdan de eso? Los primogénitos de ustedes, el primero que abra matriz en la mujer es mío, dijo el Señor. Tan así era de Él los primogénitos que los guardó de la muerte. ¿Lo están viendo? Miren el Señor siempre en el principio de darle lo mejor a Él. Lo mejor, lo primero que tengas, tráemelo, conságramelo a mí. Yo me encargo de eso. ¿Lo están viendo? Ahora, otra cosa interesante y curiosa en todo esto es esto, miren. La fiesta de la... ¿Puedo borrar eso? ¿Sí? A ver, creo que tengo por aquí mi borrador. Ahí déjenlo, ahí déjenlo. Ahí hay uno, ok, gracias. ¿Han oído hablar de las 7 fiestas de Israel? ¿Sí? Yo debería darle un premio a quien me venga a decírmelas todas las fiestas, si las conocen. Ok, va, es cierto, hagamos eso, le voy a dar un premio. La persona que me venga a escribir las 7 fiestas, yo le compro un libro esta semana y se lo traigo. Las 7 fiestas de Israel. De la
Fiesta de la salida, sí, pero tenía otro nombre, digamos. La fiesta se conoce como la Pascua. Yom Kippur, lleva 2. Tabernáculos, 3. Panes, 4. Las primicias, 6. No, esa es la misma de la... No, ya le dijo. Una le falta. Hanukkah es una que está fuera de la Biblia, es una fiesta histórica, pero no es bíblica como tal. Una le falta. Si alguien le ayuda, se lo gana. ¿El año del qué? ¿El año del qué? No, ¿el año del qué? Una palabra le hace falta cambiarla. Ayúdele, hermano, para que se gane el libro, hermana Karina. Tres, 2, ¿cómo? De la liberación, ahí va. El día de la expiación, el día del perdón, así es, el Yom Kippur. Muy bien, entonces tenemos 7 fiestas. En serio. ¿Quién lo dijo? Usted lo dijo. Día de la expiación. Yom Kippur. Ah, bueno, perdón, entonces, porque sí no la oí, pero esa era la que faltaba. Para mí. La conté. A ver, ayúdeme, pero igual se lo ganó. De acuerdo. Pascua. Luego teníamos panes sin levadura. Sin levadura. Luego tenemos primicias. Luego tenemos trompetas. Luego tenemos, ¿ok? Tabernáculos es la última. Luego de trompetas, no, perdón, aquí me equivoqué yo. La 4 no era trompetas, la 4 era semanas. La fiesta de las semanas, o la fiesta de las cosechas, o la fiesta de la siega, o la fiesta del Pentecostés. ¿Ok? La 5 era la fiesta de las trompetas. Ajá. La 6 era la fiesta del Yom Kippur, o el día de expiación. Y la 7ª era los tabernáculos, era la última que se celebraba. ¿Ok? Ahí estamos. ¿Están ahí? Ahora, ¿cuántas veces se celebraba la fiesta de primicias? ¿Quién piensa que una vez al año? Levante su mano. Cada vez que algo nuevo nacía tenían que traer una ofrenda. Ajá. Entonces, personalmente era cada vez que hacían algo nuevo lo tenían que celebrar para el Señor. Pero en toda la iglesia, en todo el pueblo, nos lo tenían que celebrar 2 veces al año, por lo menos. ¿Ok? Se las voy a señalar aquí. Miren pues, en esta fecha y en esta fecha. ¿De acuerdo? Ya lo van a ver. Se lo puedo explicar rapidito. Toda la semana pasé dándome duro con eso. Estudiando, hace tiempo lo había estudiado, pero ahora me metí en detalle porque quería explicárselo de una forma sencilla. ¿Ok? Ahora, vean esto, porque lo voy a explicar rapidito. En el futuro nos vamos a estudiar todas estas fiestas de una forma maravillosa, ¿ok? Cada una de ellas nos habla de Jesucristo. ¿Están listos para escribir? Se las doy rapidito, ¿ok? La Pascua nos habla de la muerte del Cordero, del sacrificio de Cristo, ¿ok? Los panes sin levadura nos hablan de los padecimientos y de la muerte del Señor Jesucristo, de la sujeción del Señor Jesucristo a su Padre. Las primicias nos hablan de la resurrección de Cristo, ¿sí? La fiesta de las semanas o el Pentecostés o la fiesta de la cosecha nos habla de la venida del Espíritu Santo, la promesa del Padre en Pentecostés, en Hechos capítulo 2. La fiesta de las trompetas nos habla de la venida de Cristo en el rapto y de la segunda venida de Cristo a juzgar la tierra, ¿sí? La trompeta, ¿se acuerdan de eso? Al sonar de la trompeta final, ¿verdad? Todo lo demás. El Yom Kippur nos habla de el perdón, la redención y la liberación que hemos tenido en Cristo por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Y la fiesta de tabernáculos
es cumplimiento de Cristo en nosotros, Cristo en la tierra, el tabernáculo no hecho de manos humanas, más perfecto, número 1, y número 2, nos habla del milenio. Esto va a tener su cumplimiento total en el milenio. Y ya les dije que en esta fiesta de los tabernáculos en la tierra también van a haber primicias. Pero digamos que el pueblo tenía que celebrar en estas dos las primicias. Pero eran diferentes las dos. Ahora espero no confundirlos con esto, pero vean, estas tres fiestas se celebraban juntas. ¿Ok? Espero que tengan muchos colores para escribir. Las primeras tres se celebraban juntas: Pascua, panes sin levadura y primicias. ¿Sí? Esta se celebraba en el 14 de Nisan. No Nisan, Nisan. Es un mes hebreo que comprende entre marzo y abril. Esa es la fiesta de la Pascua. ¿Qué día se celebraba? El 14. Muy bien. Ahora, estas tres iban juntas: la Pascua, panes sin levadura y primicias. En esta fiesta de primicias se podría decir que esta se celebraba el día 17. ¿Sí? Tiene que ver con cómo cuentan los judíos su final de su día y su principio del día. Hasta el final del día se empezaba a contar el siguiente. ¿Ok? Entonces, esta se celebraba el 17 de este mes. Aquí, en esta fiesta de primicias, ellos tenían que traer un manojo, una gavilla, le dice la Biblia. Y para que lo vean más claramente, vámonos por favor a Levítico capítulo 23. ¿Están claros ahí? José, por favor. Levítico 23, 9 al 14, por favor. Levítico 23, del 9 al 14. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos, y el día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Ok, pausa por favor. La palabra mecerá, si pueden subrayarla en su Biblia y ponerle una nota, pongan, mecer significa mover en forma de cruz, hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Ok, versículo 13 por favor. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Excelente. Ahora, vean esto. Esa era la celebración de las primicias, esta que está aquí. ¿Sí? Ahora, cuando eso pasaba, ellos traían la gavilla o el manojo de cebada, según los eruditos, según los historiadores como Flavio Josefo, decía que la ofrenda que traía era de cebada, no la cebada que venden de refresco. Cebada era como un tipo de cereal, ¿ok? Eso se recogía y lo traían y lo presentaban al Señor. Y junto con eso, ellos traían un cordero de 1 año para ser sacrificado y una ofrenda de harina y una libación. ¿Qué es una libación? Es una ofrenda líquida. Eso es una libación. ¿Están ahí? ¿Están confundidos? ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Dígame si me estoy dando a entender, porque si no me voy despacio. Una ofrenda líquida. Tenía que ser de vino.
Vino, sí. La libación o ofrenda líquido era de vino. ¿Listos? Va. Entonces, esto lo presentaban el día 17 del mes de Nisan. Ahora, a partir de ese día, ellos tenían que contar 50 días más. O es decir, 7 semanas. 7 por 7, 49. Y a esa fiesta se le llamó la fiesta del Pentecostés. ¿Ok? Eso quiere decir que en esta semana, o en esta fiesta de las semanas, habían pasado 50 días desde que habían presentado la primera primicia. O sea que la segunda primicia la presentaban 50 días después. ¿Listos? Ahora no me voy a detener en los detalles de esta primicia, porque las dos es una sola cosa. ¿Por qué? Les voy a explicar. Esta ofrenda de primicia que traían, la primera, era una ofrenda antes que la cosecha saliera. Lo primero que salía, eso era lo que traían. ¿Ok? La segunda ofrenda, que era la primicia, la segunda primicia en el Pentecostés, era la ofrenda de todo lo que habían cosechado. ¿Ven la diferencia? La primera era antes que saliera la cosecha y la otra daba por concluida esa cosecha. Y en las dos ellos tenían que apartar lo primero para el Señor. Tremendo eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Vámonos por favor a Levítico 23 otra vez. Número 1, quiero decirles algo, el principio espiritual en esto, ya son 10 a las 12. ¿Por qué debían mecer la primicia? ¿Por qué el sacerdote tenía que hacer esto? ¿Por qué tenía que hacerlo? En forma de cruz. Porque eso nos habla de la figura de Cristo siendo levantado de entre los muertos después de la resurrección. Por eso era levantada la primicia. La primicia es Cristo resucitando. Eso es una figura. Cuando traemos nuestras primicias al Señor y decimos, Señor, aquí está, te la entrego, te la rindo, y la levantamos al Señor y decimos, Señor, damos gracias por lo que tú nos has provisto, lo que nos vas a proveer, por todo eso. Estamos haciendo una figura de la primicia de Cristo levantándose de entre los muertos. ¿Escucharon eso? Es decir, hay poder de resurrección en nuestra gratitud cuando traemos al Señor lo que tenemos que darle, como lo primero, como lo mejor, poder de resurrección. Por ejemplo, si se van a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20 y 21. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Dale. 15, 20, 21. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Vieron eso? Cristo es la primicia de los muertos. En la primicia hay poder de resurrección, porque es una forma, una sombra, un tipo, figura de la resurrección de Cristo. Por eso lo traían y lo mecían, y por eso lo levantaban y hacían la forma de cruz. En pocas palabras estaban diciendo, estos frutos, esta ofrenda que traemos es una figura de cómo Cristo se va a levantar entre los muertos para ser primicia de los muertos. ¿Están ahí? Ahora bien, volvamos a Levítico 23, 14, por favor. ¿Lo están viendo, mis queridos? Entonces, este día 17 se presentaba el manojo, se presentaba el corderito, se presentaba la ofrenda de libación de vino y se presentaba la harina. ¿Ok? En esta se presentaba una ofrenda de panes. Todo eso no lo vamos a ver ahora, tal vez la otra semana o quién sabe Dios cuándo. ¿Quién sabe Dios cuándo, verdad? ¿Sí? Ahora, necesito que vean algo muy importante. En el versículo 14 dice, no comeréis pan
ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Ahora miren eso. Una vez que ellos hubieran cosechado la cosecha, valga la redundancia, ellos no podían comer de esa cosecha, ni del grano tostado, ni de la espiga fresca, no podían comer nada de eso, hasta que lo traían al Señor. O sea, podían tenerlo almacenado, podían tenerlo guardado, pero no podían tocarlo ni comérselo, hasta que lo traían al Señor. ¿Están oyendo eso? Ustedes lo están viendo ahí. Ahora, lo que Dios espera, mis queridos hermanos, de nosotros, es que no le demos las obras a Él, de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestras ganas, de nuestros pensamientos, de nuestro dinero. Dios no espera las obras, Dios espera lo primero. Ese es el principio espiritual de las primicias. ¿Ok? Ahora voy a insertar otro pensamiento aquí. Las obras para Dios no es una forma de expresarle gratitud. Dije las sobras, no las obras. Las sobras no es forma de expresarle gratitud al Señor. Si me queda tiempo, lo hago. Si me quedan ganas, leo. ¿Lo están viendo? Si me acuerdo, oro. Cuidado con tocar toda la gran cosecha que el Señor nos da de tiempo, esfuerzo, lo que sea, y no dejarle nada a Él. El principio es ese. El principio es cuidado con siquiera pensar en dejar de lado al Señor. Con lo que sea que tengamos que darle, que Él sea lo primero, que Él sea lo primero, que Él sea lo primero al levantarme, que Él sea lo primero cuando me despierto, que Él sea lo primero que hago nomás me bajo de la cama en mi vida, que Él sea lo primero que yo hago cuando me viene una situación difícil, preocupante, un problema, una situación difícil que no puedo entender, que no puedo manejar. Lo primero que pienso que sea el Señor, ese que sea mi primicia para el Señor. ¿Lo ven? Si por algún motivo usted no trajo su primicia hoy para el Señor, tranquilo, ninguna maldición va a caer sobre usted. Eso tengo que decírselo. O sea, no es que el Señor le va a quitar su trabajo porque usted no lo trajo. Tiene que ver con nuestra gratitud nada más. Es un principio espiritual, no es una ley. ¿Lo están viendo? Tiene que ver con cómo ustedes deciden darle al Señor la mejor parte de ustedes. Ya les he demostrado en otras lecciones que lo mejor para el Señor que yo le puedo dar no es una gran cantidad. Lo mejor que le puedo dar al Señor es aquello que con gratitud aparté para Él y dije, esto es para el Señor. Yo se lo voy a dar a Él porque Él lo merece, porque Él es bueno conmigo. ¿Amén? Ahora voy a insertar otro pensamiento y con eso voy a ir terminando, ya son las 12. Cuando el pueblo traía esta ofrenda, vean para acá por favor, esta ofrenda de primicias, cuando el pueblo traía esta ofrenda, ya les dije, era cuando todavía no había venido la cosecha. ¿Están ahí? Esta era cuando ya la cosecha había terminado, pero esta era cuando estaban brotando los primeros frutos. ¿Ok? Ahora, vean esto. Cuando ellos traían esta primicia, ellos no sabían si en esa temporada iba a haber escasez. Ellos no sabían si en esa temporada iban a haber lluvias, iba a haber granizo, iban a haber plagas. Ellos no lo sabían. Pero en un acto de gratitud y de fe y de amor, traían su primicia al Señor. Y lo que hacían en pocas palabras era levantarle y decir, nosotros dependemos de ti. Nosotros no podemos controlar los ambientes, el exterior, la lluvia, tú lo controlas. Dependemos de ti totalmente. Esto es una muestra de nuestra confianza y dependencia de ti, Señor. ¿Lo están viendo? Ellos no estaban pensando, no, este año nos va a ir mal, nos va a ir bien. Simplemente agarraban lo mejor que podían, lo levantaban delante del Señor y decían, este año, como todos los demás, dependemos de ti. Por eso es que el Señor les decía que Él iba a reprender al devorador y que Él iba a hacer todas esas cosas. Porque Él entendía al principio de que ellos estaban dando porque dependían de Él totalmente. Ahora, lo mismo pasa para nosotros hoy.
¿Por qué traemos nuestras primicias al Señor? ¿Alguien sabe qué va a estar haciendo dentro de un año? ¿Alguien sabe cómo va a estar su trabajo dentro de 2 meses? ¿Alguien sabe cómo va a estar en su salud dentro de 1 mes? Les voy a decir algo bien triste, fíjense. Ni siquiera sabemos dentro de 1 minuto lo que va a pasar. Bájenlo. Ni siquiera sabemos dentro de 15 segundos qué es lo que va a pasar. Dependemos del Señor. Ahora entienden por qué le damos nuestra primicia. Lo mejor a Él. Así es. Porque, Señor, si yo no llego hasta el otro año, si no llego hasta el otro mes, hoy te quiero dar lo mejor a ti. Lo primero que pude, lo principal que pude, porque lo demás depende de ti, Señor. Y si a ti te place que yo tenga trabajo el otro año, tú eres bueno, Señor. Y si a ti te place que yo no tenga, tú sigues siendo bueno, pero lo mejor yo te lo voy a dar porque dependo de ti. ¿Lo ven? Ahora ven lo que hacemos cuando traemos nuestras primicias. Estamos diciéndole al Señor, dependemos de ti, Señor. No del hombre, no de mi jefe, no de mi trabajo, no de mi ahorro, no de lo que tengo, depende de ti. Y tú te encargas de mí, Señor. Amén. Hermanos, tiene que ver con darle al Señor con gratitud un poco de todo lo que Él nos da, para poderle decir a Él, yo dependo. Ahora, yo sé, creo que este tema lo vamos a tocar hasta saber cuándo. Te voy a dar rapidito esto. Éxodo capítulo 16. No. Mejor vámonos al Salmo capítulo 78, por favor. Rapidito, ya vamos a terminar. Salmo capítulo 78. Versículo 23. Bien, ¿han escuchado hablar del maná? ¿Sí? Ahora, ¿qué les dije? Que esta palabra manojo significa gavilla, un manojo, un puñado. Ahora, esta palabra en hebreo es omer. Omer. ¿Sí? Esa palabra es la mismísima palabra que se utilizaba para describir la cantidad de maná que tenía que tomar el pueblo cada día. Un manojo, un omer. ¿Ok? Ahora quiero que lo vean así. Lo que en realidad el Señor les dio al pueblo en el desierto cuando les dio el maná era la primicia del pan celestial. Por eso les dio un omer, la misma cantidad que pedía que le trajeran ellos una primicia. Eso les daba a cada uno cada día. ¿Están ahí? Si quieren ese texto, Éxodo 16. Solo anótenlo, no vayan allá. Un gomer por cabeza. ¿Okay? Esa era la cantidad que tenían que recoger, un manojo o una gavilla, por así decirlo. Ahora vean lo que dice Salmo 78, 23. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas del cielo e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Les dio, ¿qué dice? Trigo de los cielos, pan de nobles como comió el hombre. Les envió comida hasta saciarlos. Ahora, ¿saben qué significa la palabra trigo o maná? Significa hacer las cosas rápido, hacer las cosas velozmente. Ellos tenían que agarrar el maná rápido y comérselo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Miren pues, lo que pasa cuando yo voy al Señor y como de su maná, de las primicias del cielo. ¿Saben quién es la primicia del cielo para nosotros? Juan capítulo 6 dice: yo soy el pan de vida. El que de que mí comiere jamás volverá a tener hambre. Él es nuestro maná, Él es nuestro pan del cielo. Cuando comemos de ese trigo celestial, en pocas palabras lo que está pasando, estamos comiendo para aprender a ser rápidos, a hacer su voluntad, para aprender a ser veloces, a hacer su voluntad. Para eso comemos de las primicias.
Estoy tratando de mostrarles que el principio de las primicias no es solamente, aparto una parte y se la doy al Señor. No, hermanos, es un principio espiritual tremendo. Si yo aprendo a darle lo mejor al Señor, yo también voy a entender que Él me da lo mejor. Si yo aprendo a darle lo mejor al Señor, voy a entender que Él me ha dado lo mejor, el pan celestial, el trigo del cielo, el Señor Jesucristo. Y en la medida en la que yo me alimento de esas primicias, yo aprendo a hacer las cosas rápido, aprendo a ser veloz, aprendo a crecer. El Señor empieza a desarrollar en mí una estatura mucho mayor de la que yo pensaba, en la medida en la que yo como de ese pan celestial. Amén. Así es que, punto y aparte, hasta aquí llegamos hoy con el tema de las primicias. Amén. ¿Hemos aprendido algo? ¿Tienen gratitud por lo que el Señor nos está dando y nos va a dar aunque no lo merezcamos? Ya les digo, por favor, se los pido de todo corazón, con toda mi alma.